Now, a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Everything is ready. Let's go. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, muy anhelado, ¿sí? Muy esperado. Y aquí estamos de nuevo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hoy les hablo nuevamente desde el mundo de la gripa. Yo creo que me persigue, pero muy feliz, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y gracias por dejarnos vibrar en sus tímpanos. Hola Ricardo. ¿Qué más, Eduardo? ¿Qué más, Alejita? Pues hoy alegremente pues vamos a presentar una entrevista que orgullosamente hicimos. Pues ahorita hablaremos más de eso. Pues sí, súper bien. Hoy estamos por supuesto con la arquitecta más importante de Colombia, la arquitecta Silvia Arango. Se tenía que decir y se dijo. Estamos hoy de Gear Power. Estamos con todo el poder con Silvia Arango. Silvia Arango que nos concedió a través de el arquitecto Alonso Gutiérrez, que estuvo presente en nuestro programa de urbanismo, que le enviamos un agradecimiento, un saludo, y le agradecemos por habernos hecho ahí ese puente para contactarnos con la arquitecta, la profe Silvia Arango, en la Universidad Nacional. Esta entrevista también hicimos una captura de video, la cual vamos a montar en nuestro canal de YouTube, Arquitectura para Aliens. Este fin de semana estará ese videito también, y hoy pues tenemos esa grabación que fue capturada con mucho amor y con mucha amabilidad por parte de la arquitecta. Y pues bueno, muy sustanciosa, de una absoluta humildad, muy sustanciosa arquitecto. Y de una absoluta humildad, o sea, no tuvimos ningún problema ni nada. O sea, lo que pensaría uno que es pues hablar con una personalidad de ese talante, y pues no, o sea, muy bien, nos recibió muy bien y todo. O sea, un agradecimiento especial a ella por recibirnos y todo también. Realmente quedamos muy emocionados, muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando inicialmente en nuestro proyecto, y también como academia, de crecer y de hacer aportes a la sociedad, que es lo más importante. Correcto, continuamos con esta temporada de invitados, de entrevistas con arquitectos y cubriendo también eventos muy importantes. Entonces, en esta nueva temporada seguimos hablando hoy con Silvia Arango. Vamos a hablar acerca de su vida, de sus proyectos y sobre todo de su obra más importante, que es la historia de la arquitectura en Colombia. Entonces, pues bueno, empecemos. Alejandra, cuéntanos. A ver. Bueno, vamos a hacer como dar unos daticos importantes acerca de Silvia Arango y su relevancia dentro de la arquitectura colombiana. En 1992 fue la primera vez que un trabajo de investigación ganó la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, en lugar de un edificio o proyecto urbano, que era lo de costumbre. La obra, titulada Historia de la Arquitectura en Colombia, fue escrita por Silvia Arango, nuestra invitada del día de hoy. Una arquitecta bogotana que ha dedicado la mayor parte de su carrera al estudio de la teoría y la historia de la arquitectura. Imagínense, nada más y nada menos que la teoría y la historia de la arquitectura. Investigación. Lo que sucedió en el 92 fue un triunfo para la labor teórica que venía a desprestigiar el campo, porque solemos pensar que arquitectura es arme un edificio, construya y listo, pero nadie piensa en esa investigación, en ese atar todos los cabos que involucran una construcción. A lo largo de varias décadas, Arango ha tenido un rol activo como teórica de la arquitectura y estudiosa de las ciudades latinoamericanas, que de por sí son muy parecidas. Desde 1997 dicta clases de historia y teoría de la arquitectura en la Universidad Nacional. Ha hecho estudios en semiología y entre sus investigaciones destacan una sobre la evolución de un espacio público bogotano en el siglo XX y otra sobre la relación en la misma ciudad entre formas urbanas y formas simbólicas durante el periodo de 1880 y 1920. Como les comentamos, realizamos una entrevista a la arquitecta. Entonces, nos vamos con la profe. Realmente la profe. Es que ser profe es un orgullo. Uno tiene que estar orgulloso de ser profesor. Sí, aparte se le nota más el orgullo de ser docente que... Me echo ahí la lavada. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es el primer acercamiento de Silvia Arango a la arquitectura? Pues como los amores de verdad, poco a poco. Eso no es así amor a primera vista, yo empecé a estudiar arquitectura, no sé bien por qué, me llamaba la atención. En mi familia no
no había antecedentes, pero yo estaba oscilando entre estudiar filosofía o arquitectura. Me gustaba mucho la historia, me gustaban otras cosas, y bueno, cuando empecé a estudiar arquitectura fui descubriendo qué era la arquitectura poco a poco, y luego pues yo creo que concilié distintos intereses cuando me dediqué más al estudio de la historia, ya después de graduada y de haber hecho estudios en otras partes y posgrados y cosas. Me di cuenta que mi verdadera vocación era más el estudio de la historia de la arquitectura, de la crítica de arquitectura, del estudio del patrimonio arquitectónico, y pues me dediqué a eso, pero estoy muy agradecida de haber estudiado arquitectura como carrera base, porque le da a uno una noción de la escala, del espacio, que difícilmente se obtiene en otras carreras, en otros estudios. Bueno, 10 años después de ganar la Bienal, publicó Ciudad de Arquitectura, un proyecto ambicioso donde analiza la modernidad latinoamericana. El libro marcó un hito por ser una crítica perspicaz contra la historiografía tradicional en la arquitectura, alojándose de ella y utilizando un método alternativo. Para Arango, el método tradicional, en primer lugar, limita el devenir de la arquitectura a una pura sucesión de estilos, y además reduce cada estilo a una simple consecuencia formal del que lo antecedió. Pese a su influencia, en Latinoamérica la tendencia sigue siendo estudiar la arquitectura desde ese enfoque estilístico y en particular con una sucesión basada en estilos europeos. En consecuencia, muchos de los movimientos surgidos en el continente han sido relegados al anonimato y reducidos a una manifestación tardía de alguna corriente foránea. De aquí sale la segunda pregunta, y es: ¿existe verdaderamente el patrimonio arquitectónico colombiano? No, evidentemente existe, claro que sí. El problema es convencer a todo el mundo de que eso es patrimonio, porque digamos, aquí hay muy poca cultura arquitectónica en términos generales. Una persona medianamente culta se siente mal si no sabe quién es Beethoven o si no sabe quién es Picasso, pero se da el lujo de ignorar quién es, yo no sé, Frank Lloyd Wright. Me parece que eso ya sería mucha especialización, y realmente existe muy poca. A mí me llama mucho la atención que los colombianos ricos que viajan afuera, ¿qué es lo que ven fundamentalmente? Arquitectura. Se van a Italia a ver arquitectura, se van a Francia a ver arquitectura, se van a España a ver arquitectura, y aquí en Colombia no ven arquitectura. Entonces yo digo, tenemos una cantidad de ejemplos, no solamente del pasado colonial, que ya a todo el mundo le parece respetable, sino de pasados más cercanos, sobre todo el patrimonio del siglo XX, con el cual hay un irrespeto absurdo. Entonces uno dice, yo sufro todos los días cuando veo otra casa violentada, convertida en un almacén o en una oficina, edificios estupendos del primer racionalismo que les destrozan el primer piso para hacer comercios. No sé, hay una falta como de sensibilidad por esta arquitectura patrimonial, sobre todo la más reciente. Claro, si tiene 400 años, todo el mundo se desmaya y le parece muy respetable, pero arquitectura más cercana, de excelente calidad, la destrozamos sin ninguna consideración. Es hablar con una eminencia total, hablar con la arquitecta Silvia Arango, es estar dentro de un espacio de completa educación, de completa ilustración con respecto a las cosas. De hecho, pues hablando con ella acerca del patrimonio colombiano, si realmente existe y todo eso, más adelante volvemos a tocar ese tema en cuanto a si realmente existe ese patrimonio 100% puro. Y hablando en ese tema de patrimonio con la arquitecta Silvia Arango, pues trajimos a colación lo que pasó con la Catedral de Notre Dame en París y su incendio, ¿sí? Entonces pues uno ve qué pasó en Notre Dame y pues fue interesante poderle preguntar eso a la arquitecta 10 años después de, pues imagínate, o sea, para ver lo de la
La catedral de Notre Dame pues fue construida entre los siglos XII y XIII en la ciudad pues del mismo nombre, y es uno de los edificios pues que son los más queridos en París, es de los más visitados por los turistas, hay como unos 13 millones de visitas al año, imagínate, y pues ver como ese tratamiento que hubo como una tragedia en cuanto al patrimonio arquitectónico internacional. Entonces pues bueno, uno mira y que el patrimonio nacional, o sea, realmente uno ve a Macron, si vieron ahí Macron salió a dar su rueda de prensa y decir, no, tenemos que salvar esto, y además han reunido millones de euros a través de la Unión Europea, varios países que han dicho, venga, yo pongo tanto para poder restaurar la catedral, ¿sí? Y entonces pues ahí hablábamos de eso con la arquitecta Silvia. Bueno, pues sí, realmente es una forma de apropiarse de algo, de sentir que algo es de uno. Eso es lo que, la catedral hace parte de la identidad de los franceses. Uh-huh. Pero así como lo menciona Silvia, hay un desconocimiento total de lo que significa esa catedral. Correcto. De su construcción, de quienes intervinieron, de cuánto tiempo duró, o sea, se generó toda una, esto tiene un nombre. ¿Moda? Como la tendencia ¿Movimiento? El movimiento, sí, una tendencia de hay que salvarla, increíble, se destruyó algo de hace no sé cuántos años, sí. Me dicen cuántos años, por favor. Pues fue como... No, pues del siglo XII, imagínate. Pero no toda la catedral, pero fue como no todas las partes. Como un trampolín, o sea, por ejemplo, muchos youtubers, mucha gente de redes utilizó como eso también, o sea... sin una razón de fondo como para, o sea, sí, listo, podemos hablar del tema, pero desde la nostalgia y desde el suceso, más no como tratar de aprovecharlo para crear seguidores y eso. Entonces se pone la foto de la persona famosa en Notre Dame y yo fui, no sé qué, y el turismo y no sé qué, pero es más como eso, como la moda de ese día, y ya pasó eso y no se volvió a hablar del tema. Lo que pasa es que todo en este mundo globalizado es mediático. A nosotros nos interesa lo que está pasando en este segundo, así no tengamos la menor idea de lo que está sucediendo, y la tragedia vende. Eso es lo que hacen los youtubers, los medios de comunicación, los noticieros, las celebridades, quién dio más, quién dio menos. Es una forma más de figurar. Obviamente es algo lamentable, obviamente me parece tristísimo. No sé si eso se diga así, pero bueno, es muy lamentable. Sí, la imagen de la caída de la aguja, por ejemplo, es algo que le queda a uno como en la mente. Es una pérdida de la humanidad, es una pérdida para la humanidad, pero no se le dio el enfoque. Yo considero que no se le dio el enfoque que debía darse. La reflexión que yo quisiera dejar, pues, o la pregunta es, ¿y si se incendia la Catedral Primada? ¿Y si se incendia la Iglesia de las Aguas? ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pasaría? Entonces, digamos, vemos que la reflexión que podemos hacer es, por supuesto que es un patrimonio de la humanidad, por supuesto que debe ser restaurado, y es lamentable que se pierdan la historia, así como fue el incendio del Museo de España, ¿sí? O sea, es una tragedia terrible para la humanidad, pero para la historia de la humanidad, sobre todo para la memoria. Y en cuanto al patrimonio arquitectónico, entonces pues la reflexión es, bueno, nosotros estaremos valorando también el patrimonio arquitectónico colombiano. Para esto pues ya entraríamos pues a hacer esa reflexión. Los invitamos. Primero que nada, los invitamos a que nos escriban a través de redes sociales y nos respondan la pregunta. ¿Ustedes consideran que es importante para nosotros el patrimonio? ¿Qué tan trágico sería que uno de nuestros edificios monumentales e históricos se destruyera? Perfecto. De hecho, tenemos aquí... Ahí es donde va la siguiente pregunta. Entonces, pues, se le pregunta a la arquitecta qué opina, pues, acerca de esta tragedia, de la pérdida por el incendio de la Catedral de Notre Dame, y cómo irá a hacer su restauración. Eso es muy interesante porque en los temas de patrimonio está el mito de la obra original. Notre Dame ha sido intervenida, una de las intervenciones más radicales fue la que le hizo Viollet-le-Duc a mediados del siglo XIX, que se la reinventó, más o menos el gótico pasado por Viollet-le-Duc, que es el gótico de Notre Dame o el gótico de Carcassonne, de la ciudad francesa. Es muy interesante. Yo creo que se va a abrir una polémica muy grande a raíz de la restauración de Notre Dame, porque ¿cuál reconstruyen? ¿La original del siglo
XI o la del siglo XV o la del siglo XIX o la de comienzos del XX? ¿Cuál es? Si vamos a hacer una nueva, ¿qué tanto de la arquitectura contemporánea debería ir? Es una polémica muy grande, porque ¿qué es original ahí? No es la foto de la postal del año pasado, es decir, hay 1000 años de acumulación de cosas, entonces muy probablemente dejen huellas de los distintos momentos. La aguja que se cayó es una aguja inventada por Viollet le Duc en el siglo XIX, eso no era, todo el mundo lloraba, que el patrimonio hace 1000 años, no tiene 100 años, bueno, 150 años, pero el tema de la restauración es interesante porque más que hablar del pasado, habla de cómo en el presente se toma el pasado. ¿Cuál es la visión del pasado que se tiene en el presente? Perfecto, o sea, ¿cómo podemos, qué tal la respuesta? Nadie podría haber dado una mejor respuesta. No esperábamos pues que ver, o sea, definitivamente qué intervenciones se han hecho a través del tiempo, cuál se va a restaurar. Sí. Esa pregunta mira que vi en Instagram como una propuesta de un estudio de arquitectura europeo, y entonces decían, bueno, ¿cómo debería ser hoy la Catedral de Notre Dame y qué intervención se debería hacer? O sea, pues una nueva intervención completamente diferente, más con materiales modernos y todo eso. Yo creo que pues hacerla con materiales modernos no es tan mala idea. Tenemos aquí un comentario en nuestras redes sociales, precisamente. ¿Sí? Tú, yo. Bueno, hay que decidirse, compañeros, por favor. Okay, adelante. No, cuelga tú. Okay. Dale tú, gracias. Entonces, nos escribe el arquitecto Tomás Pachajoa, al que le enviamos un gran abrazo. Profe, saludos. Dice, por eso es necesario considerar que lo que hay que hacer en Notre Dame es restauración y no el oportunismo internacional y tratar de modernizarla. Es una excelente oportunidad de hacer un proyecto de restauración, precisamente, pues hay dos posibilidades, ¿no? Pues desde lo que se ve que es como la restauración completa a su estado, pues más original dentro de lo posible, pues porque ahí cambia un poco como la tecnología en cuanto a materiales y eso, y la modernización, pues yo en lo personal he visto pues que hay obras que son antiguas y que se adaptan y que se renuevan, pero no he visto tantas catedrales e iglesias en ese sentido. He visto, por ejemplo, museos, he visto, por ejemplo, salones de exposiciones, he visto o que se amplían, digamos. Sí, o que se adaptan. Entonces, por ejemplo, no sé, la Tate Modern era una fábrica, tenía un carácter industrial y es convertida en un museo. Entonces, y conservan una parte de la fábrica como el recuerdo en la identidad de la ciudad y de todo el discurso que se tiene en torno a eso, pero la modernizan totalmente por dentro, ¿sí? Y le ponen unos toques y unos guiños como muy de diseño hacia eso. Igualmente no va a dejar de contar la historia, o sea, todo el mundo va a saber que en ese lugar pasó tal hecho histórico. Realmente no conozco la historia de la fábrica que hablas, pero hace parte de la historia de esa ciudad. Y eso sí, okay. Eso es innegable, independientemente de las construcciones y de los nuevos apliques o pinturas que tenga adentro. Es impresionante en cuanto a la intervención que se hace en el patrimonio, digamos, actualmente, digamos, en el centro histórico de la Candelaria. Entonces uno ve que existen pues las fachadas, y están las fachadas pues con pañetes en barro, con paredes que simularían y que uno creería que son de barril, pero por ejemplo, o teja de barro, pero pues también uno entra y adentro tienen una estructura en IP metálica y pues eso sucede aquí, no hay que ir tan lejos. Vamos al Museo de la Moneda. Exactamente. Correcto. Lo mismo, entonces, no hay que ir lejos para observar eso. Ahora ese es el del Banco de la República, sí. No, el del Banco de la República queda al lado del Museo de la Moneda. El de la Moneda donde están las máquinas con las que se realizaban antes y donde está el Museo Botero. Por ejemplo, es que eso es una intervención que hicieron porque era toda la manzana completa. Entonces eso fue una intervención que hizo un arquitecto en ese momento, no me acuerdo cómo se llama. O sea, sí, están entrelazados entre sí. Correcto. Sí, entonces pero pues son diferentes. Sí, pero entonces la idea de eso anteriormente eran independientes.
Entonces lo que se hizo fue la intervención para poder conectar, porque creo que si no estoy mal está también el de Botero. Botero, el Moneda, de la Moneda, el del Banco de la República, y que es el nuevo, MAMU, Manuel Urrutia. El MAMU, eso, ok. Entonces el MAMU es el nuevo, pero entonces hicimos el museo nuevo y vamos a conectar toda la manzana completa para que pueda hacerse el recorrido completo. Es totalmente gratuito, por si no lo sabían. Estamos haciendo publicidad todo el también tiempo, aquí. sí, su marca podría estar aquí. No olvide pautar. Sí, y es gratuito, sí, entonces pues es un plan chévere, muy muy bueno, pues para conocer y todo un poco de historia también. Perfecto, entonces lo que podríamos de pronto dejar como reflexión es que el patrimonio pues sí debe ser valorado, debe ser sabiamente intervenido y sabiamente restaurado, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto que se debe mantener el lenguaje de la memoria, porque si no, pues no sería patrimonio, pero pues también entrar como en el tema de hablar de que si el patrimonio entonces se le interviene, si no se interviene, si realmente, digamos como acá pasa con el patrimonio arquitectónico colombiano, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, ha sido permeado por tantas tendencias, de pronto viene de afuera, ¿será que sí es de acá? Entonces ahí entraríamos pues con la pues lo que pasa es que pregunta. O sea, ahí podemos hablar de cómo de cómo se aborda el patrimonio, ¿sí? El patrimonio no solamente es arquitectónico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un patrimonio y tiene una gama más amplia, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las costumbres, todo lo que tiene que ver con identidad. El patrimonio arquitectónico solamente es una pequeña parte de lo que puede abarcar todo lo que significa el patrimonio de la humanidad de Colombia en ese momento. Por eso, entonces, la siguiente pregunta sería: ¿se puede hablar de una arquitectura patrimonial 100% pura? Mira, todas las culturas se han hecho de la mezcla de muchas culturas. No hay cultura prístina, alejada del mundo, tal vez alguna tribu que nunca vio otros semejantes en milenios. Es normal que exista el contacto entre culturas, a veces más violento, a veces más impositivo, a veces menos impositivo. El hecho de que en Colombia haya habido influencia o contaminación de culturas externas no le quita validez al patrimonio colombiano. Todas las arquitecturas son así. La arquitectura francesa está llena de referentes belgas o de referentes austríacos. La arquitectura italiana está llena de referentes griegos. La arquitectura griega está llena de referentes persas. Es decir, no hay arquitectura que pueda llamarse original. Lo original es la mezcla específica que se hace en cada sitio. Las casas inglesas que se hacen con ladrillo bogotano, en arcilla, con un virtuosismo en la construcción, son colombianísimas, aunque sean con un estilo inglés. Tienen una cantidad de elementos, es decir, lo autóctono, lo peculiar, su identidad reside en la manera como se hace la mezcla de influencias externas. Y no que el hecho de que existan influencias externas. En ese sentido, los latinoamericanos somos muy acomplejados porque creemos que aquí no se inventó nada, sino que todo lo trajimos de fuera. No es cierto. Aquí se inventaron muchas cosas que se mezclan con las que vienen de otras partes y se hacen unas síntesis que son muy 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 interesantes. Entonces nosotros sí tenemos un enorme patrimonio híbrido hecho de muchas contaminaciones, como todos los patrimonios del mundo. Todos los patrimonios tienen contaminaciones de agentes externos. Perfecto. Ok, muy bien. Escuchamos a la arquitecta Silvia Arango, imagínate, ¿no? Bueno, con esa reflexión de que todo es una mezcla de todo, ¿sí? Una adaptación. Como dice una canción de Jorge Drexler, todos somos inmigrantes de algún lugar. La canción se llama Movimiento, por si quieren escucharla. Perfecto. En 1989, la arquitecta Silvia Arango colabora en la formación del posgrado de Teoría e Historia de la Arquitectura a nivel magíster bajo la coordinación de el arquitecto Alberto Saldarriaga. Alberto Saldarriaga es el decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde aquí, la Universidad de la Gran Colombia, le enviamos también un gran saludo a las facultades de arquitectura de Colombia y de Latinoamérica y alrededor del mundo, desde donde nos escuchan.
Desde ese entonces pues también trabaja como parte del equipo de profesores de ese posgrado, también dirige tesis y participa en diversos pues tribunales evaluadores, tanto en Bogotá como en universidades de Manizales, de Medellín, de Sao Paulo, de Palmas, de Gran Canarias. Desarrolla también una intensa actividad académica, dictando cursos de posgrados en Estados Unidos y América Latina. Y pues siempre enfocados a enseñar esas metodologías que están relacionadas con el estudio de la historia y sobre todo pues de la historia de la arquitectura. Aquí es donde le preguntamos a la arquitecta Silvia bueno, pues cómo llega Silvia Arango a la docencia, cómo llega también pues a la investigación. Lo veo como normal. Tengo la sensación que la arquitectura es una carrera fundamentalmente masculina. No en el sentido en que sea machista, sino en el sentido en que hay más hombres que estudian arquitectura que mujeres. Hoy en día en la Universidad Nacional, por ejemplo, en carreras como medicina, entran más mujeres que hombres. Y en arquitectura sigue siendo primordialmente la mayoría de los estudiantes son hombres. Por alguna extraña razón a las mujeres no les llama mucho la atención. Pero a las que les llama la atención son tan buenas o tan malas como sus compañeros masculinos. Entonces, en ese sentido, ahora, mi generación fue distinta porque en mi generación era bastante peculiar y escaso estudiar arquitectura. Y algunas mujeres arquitectas nos dedicamos a la teoría, me imagino, pues en esa época nos decían algo así como, el que sabe diseña y el que no sabe enseña. Es decir, como que esos temas de la teoría de la historia estaban relegados como para los que no querían figurar mucho, los que no aspiraban a ser grandes diseñadores, que se suponía que era para lo cual se estudiaba arquitectura. Pero hoy en día yo creo que eso es decir, las transformaciones de género fueron tan aceleradas en la segunda mitad del siglo XX que hoy en día no encuentro mayores ni discriminaciones ni especialidades por el hecho de ser mujer. Puede ser más definitivo si tú vienes de la costa pacífica o del MeToo y estás en Bogotá, puede ser eso más significativo como factor de integración que si eres hombre o mujer. Hay otras discriminaciones que pueden ser más graves y son menos sensibles en la conciencia colectiva. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico respecto al orden de las preguntas, pero no por eso vamos a dejarlo pasar. Estábamos escuchando, era acerca de la siguiente pregunta Estábamos escuchando acerca de la siguiente pregunta, que es ¿cómo ve el papel de la mujer en la arquitectura? Obviamente hay un marco patriarcal en la sociedad de todo el mundo, de toda la tierra. Eso no es mentira, como están haciendo mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, en el máster, en todas partes están haciendo un complot conmigo. ¿Cuáles? Existe, pero eso no quiere decir que la mujer no quiera y no haya reclamado su papel dentro de la sociedad y todas las profesiones. Tal como lo menciona Silvia, tal vez en su época, como lo dijo, fue más complicado porque no querían resaltar la importancia o que tú puedes hacer lo mismo que los hombres. Pero es cierto, o sea, en la actualidad hay otras cosas que determinan más, como el lugar de donde vienes, tu nivel socioeconómico. Eso no quiere decir que no quieran invisibilizarnos, ¿no? Pero tranquilos hecho, que ahí estamos. De hecho, pues mira, el camino recorrido pues por las mujeres que se dedicaron a la arquitectura, pues no es pues ni ha sido fácil, ¿sí? Si bien la mujer pues fue la encargada de construir el cobijo en las sociedades antiguas, ¿sí? Cuando la actividad fue adquiriendo pues como prestigio, fue colonizada por los varones, de decirlo de alguna forma, pues esto fue un fenómeno que también ocurrió en todas las profesiones, como cuando los médicos pues reemplazaron a las matronas o cosas así, ¿sí? Entonces uno puede también, pues que sí, la sociedad patriarcal pues se estableció, pero uno ve que hoy para Silvia Arango pues la ve como muy normal, o sea, ve normal pues el papel de la mujer en la arquitectura y sobre todo pues que también hace una aseveración muy seria diciendo, bueno, también hay buenas arquitectas y malas arquitectas. Entonces, igual pues, que los hombres, o sea, es que no tiene que existir una distinción en cuanto a algo bueno o malo solo por cuál es tu sexo. Bueno, y pues es indiferente. Es por eso pues muy, muy interesante para
para poder rescatar esa opinión pues de Silvia Arango. ¿Listo? Vamos a hacer una pausita. Estamos a la mitad del programa ya llegamos a la mitad del programa. Todo a 1000. Entonces vámonos a escuchar una pausita. Así conversadito y en compañía de Silvia, pues a quien no se le pasa rápido el Muy programa, chévere. porque para mí el programa va volando, no sé ustedes qué piensan. Pues una anécdota que nos haya quedado como de la entrevista, el recibimiento. Vale, sí, ahorita la comentamos. El tiempo, ¿no? Como o sea, el tiempo que nos dedicó ella y todo, pues digo, pues fue una cosa como muy rápida. De alguna manera nosotros ya teníamos como planeado un poco como la entrevista, pero pues fluyó, ¿no? Eso es lo importante también, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar de la siguiente canción de mitad, se llama Te vengo a cantar, del álbum El corazón cerca de las raíces del año 1988 del grupo Bahía, en Arquitectura para Aliens. Para que olvidar esos momentos lindos, para que olvidar, para... Continuamos con la arquitecta Silvia Arango y esta entrevista que podemos realizarle en la Universidad Nacional de Colombia. Y recuperando pues la pregunta, Y se nos llegamos quedó en el aire. a preguntarle a la arquitecta pues cómo No dejamos llega. nada inconcluso. Correcto. Nada, aquí no se nos escapa nada, ok. Dice, ¿cómo llega la arquitecta Silvia Arango a la docencia y a la investigación? Arquitectura para Aliens, el podcast. Pues mira, yo me he podido jubilar hace mucho, no me he querido jubilar, porque amo la universidad, por muchas razones. La principal que suelo decir es que las personas, su momento más hermoso de la vida es entre los 18 y los 24 años, más o menos. Es cuando son más bonitos, más generosos, más altruistas, piensan en grande, quieren cambiar el mundo. Después la gente se llena de excusas prácticas y entonces se vuelve espantoso. Pero en ese periodo ya está lo suficientemente maduro como para que sepa quién es él y lo suficientemente generoso como para querer cambiar el mundo. Entonces a mí me encanta estar en las universidades porque estoy con la gente que está en esa franja de edad bonita y eso lo llena a uno como de vitalidad, de alegría, de esperanza por el futuro, le permite estar contento. Entonces para mí el contexto ideal es una universidad. Perfecto, teníamos la respuesta de la arquitecta Silvia Arango. Muy bien. ¿Qué motivo más importante que ese? Muy bien, continuamos. Estar donde uno puede aportar. Bien. Bueno, Arango comienza su trabajo en la docencia en el año 1978 como profesora de historia de la arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia. Al año siguiente ingresa en la Universidad Nacional, pues de donde es docente y investigadora, de Bogotá, como profesora de teoría de la arquitectura. Entonces pues ahí también está como el aporte teórico en cuanto al abordaje de la arquitectura, donde a partir de 1981 obtiene un cargo de tiempo completo y continúa trabajando hasta el presente. En ese mismo año inicia la Cátedra de Historia de la Arquitectura en Colombia. Y entonces la siguiente pregunta se vincula mucho con pues, la anterior, que era lo de la docencia, y es, le preguntamos a ella cómo motivaba a sus estudiantes, cómo los ve, cómo siente que es esa generación de estudiantes. Mire, el problema hoy en día es el exceso, sobre todo el exceso de información. Mi preocupación más en los últimos años y hacia donde dirijo las baterías con mis estudiantes es a que se formen criterios para poder seleccionar el exceso de información. Porque uno abre el internet, busca, todo le inunda de tal cantidad de imágenes y de datos que la gente no sabe muy bien de eso que es importante, que no es, que es desechable, que es significativo, que es verdad, que es mentira, que es perdurable, que es pasajero. Entonces es muy importante desarrollar criterios, que cada persona y sobre todo los arquitectos desarrollen criterios de selección. Entonces ha sido sobre todo a la formación de criterios y de un sentimiento crítico frente al exceso de información hacia donde se van mis preocupaciones recientes. Perfecto, muy bien. Teníamos a la arquitecta Silvia Arango. Vamos con la siguiente parte de nuestra entrevista, ¿sí? Ok, entonces
Ok, Perfecto. vamos a continuar. En los primeros años de la década de los 80 comienza su activa participación en los seminarios de arquitectura latinoamericana junto a Mariana Weissman. En 1985 en Buenos Aires, qué pena con todos ustedes, es que aquí los compañeros de la mesa de trabajo son un poquitico payasos nada más. Ok, continúa. 1980. Respiren. Ok. En Buenos Aires, donde asiste junto a Rogelio Salmona. En 1987 en Manizales, donde colabora en la organización. En 1989 en Tlaxcala, México. Y en 1991 en Santiago de Chile. También en Panamá en el 2009, en 2011 en Campinas. Además de los numerosos artículos y ensayos sobre estas temáticas publicadas en libros y revistas nacionales y extranjeros. Ella dirige la colección de Historia y Teoría Latinoamericana para la editorial Scala. Arango se desempeña además como jurado en diversas bienales de arquitectura, en 1998 y el 2000, del premio Mies van der Rohe para América Latina y en 2014 del premio Ciclo del premio Latinoamericano de Arquitectura de la Fundación Rogelio Salmona, que por cierto más adelante hay una sorpresa respecto a Rogelio Salmona y la importancia que tiene para la profesora Silvia Arango. No la decimos. En el 2012 publica el libro Historia de un itinerario. En 2009 comienza a trabajar en la elaboración de la Guía Arquitectónica de Bogotá para la Junta de Andalucía. Y en el 2013 aparece el libro Ciudad y Arquitectura, 6 generaciones que construyeron la América Latina moderna. Una historia de la arquitectura y el urbanismo desarrollados en el ámbito latinoamericano entre 1985 y 1975, organizado por el modo generacional. A partir de toda esta información sobre los premios y las primeras décadas de la participación y el desarrollo de la carrera de Silvia Arango, queremos traer para ustedes la 8ª pregunta. Dice, ¿en qué proyectos de arquitectura está Silvia Arango hoy? ¿En qué proyectos está hoy Silvia? Para la proyección, bueno, que vamos a seguir para seguir aferrados a esto, para que por favor no se jubile aún. Pues mira, después de la historia de arquitectura en Colombia, yo hice un libro sobre América Latina. A mí me gusta hacer visiones panorámicas, porque los libros específicos son muy, pues se llega a mayor profundidad, pero no dan esta visión colectiva general que me interesa. Me interesan los procesos latinoamericanos, de finales del siglo XIX, en esos estoy investigando ahí como lentamente, pero también con la universidad tenemos un grupo de investigación donde trabajamos 2 áreas, una que son análisis de biográficos y de la obra de arquitectos colombianos sobre los cuales no se haya escrito nada o muy poco. Entonces el primero lo sacamos con el Instituto Patrimonio y con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Universidad Nacional. El primero salió sobre Alberto Manrique Martín, ahora estamos entregando el de Pablo de la Cruz, que va a salir en los próximos meses, y la idea es luego hacer Arturo Jaramillo. Tenemos una larga lista, Mariano Santamaría, y después los de la siguiente generación, Rocha Santander, Casanovas y Mannheim. Hay una gran cantidad de arquitectos muy importantes sobre los cuales no se ha escrito nada. Y entonces tenemos esa propósito. Y por otro lado tenemos un grupo que es el Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea, que trabajamos con la UAM de México y la Universidad de Sao Paulo, con grupos de investigación en estos sitios, donde estamos haciendo una revisión permanente de la arquitectura que se está haciendo hoy en día en América Latina, ejercitando la crítica. Entonces tenemos ciertos temas, estudiamos mucho espacio público, ahora estamos en temas de vivienda alternativa o de vivienda no convencional, y entonces ahí trabajamos con estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado en estos 2 grupos. Esos son básicamente mis proyectos actuales. Perfecto, después entramos a una serie de preguntas rápidas con la arquitecta Silvia. Entonces, pues, ¿cuál es el arquitecto favorito para la arquitecta Silvia? Pues mire, a mí me dicen que soy militante o perteneciente a los salmonitas descalzos. Hay muchos arquitectos en el mundo que me llaman la atención, pero por muchas razones mi arquitecto admirado, respetado, querido, todo es Rogelio Salmona.
Entonces, esa es una respuesta previsible. Ok, la siguiente pregunta rápida es, ¿un proyecto arquitectónico favorito colombiano o uno internacional? Pues de la preferencia de Silvia. En el mundo, en Colombia. Nacional. Pues mira, yo soy una fanática. Una vez hicimos una votación de cuál es el edificio preferido de muchos arquitectos y un porcentaje altísimo votó por el Capitolio. Y a mí me encanta el Capitolio, me parece una obra muy linda y una de sus gracias es que no tiene cúpula, porque es que los Capitolios todos tienen cúpula, como el Capitolio de Washington, que es el modelo, pero esa horizontalidad del nuestro, esa especie de entre timidez y majestuosidad, que es monumental pero no mucho, que no está al remate de una gran perspectiva, que tiene una corrección y una decencia, me parece que aunque sea, yo no sé, griego, romano, corregido por los egipcios, como decía Rick, es un edificio muy bonito. En Bogotá tal vez sería mi favorito. En estos tiempos, en estos momentos de Feria del Libro, además los invitamos a ir, le preguntamos a Silvia cuál es un libro que nos quiere recomendar. Yo soy muy lectora de Ortega y Gasset, de ese filósofo por muchas razones. Recomendaría algo de él, por ejemplo, El hombre y la gente, o La rebelión de las masas, que son de los más accesibles. Le preguntamos también cuál es o sería un lugar para inspirarse. Cartagena, pero lejos de los turistas. También, pues aparte de la gran amistad que tiene y profesa por Rogelio Salmona, le preguntamos por una amistad entrañable. Yo sé que los amigos no son la familia, pero mis hermanas han sido mis mejores amigas toda la vida. Y para finalizar con las preguntas, quisimos abordar el alma de Silvia, preguntándole por un recuerdo, una imagen imborrable. Una imagen o un recuerdo. Pues mire, para mí hay dos impactos urbanos, como de la atmósfera urbana, que para mí fueron muy significativos. Uno, la primera vez que entré a París, que fue por tierra, me impactó muchísimo, me movió todas las cosas. Y la segunda ciudad que me impactó muchísimo es Edimburgo. Edimburgo en el norte de Inglaterra. Sí. Dejémoslo aquí. Bueno, gracias a ustedes. Por tu tiempo, gracias por Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno, Me llevo mi... y así se despidió la arquitecta Silvia Arango en esa media hora de gran generosidad. Al de gran ras. generosidad. Los dejamos en compañía de buena música. Queremos para ustedes hoy una tarde salsera con La 33 y Patacón con Queso. Uy. Álbum La Ruta de la Pantera del 2015. Gracias por dejarnos vibrar en sus tímpanos. Gracias. Hasta la próxima. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Arquitectura para Aliens.